Hubo un día en que la tierra empezó a temblar sin que fuera un terremoto. Un rugido metálico atravesó los campos, los animales corrieron despavoridos y la gente se escondió creyendo que un monstruo había despertado bajo el suelo. No era una bestia, aunque lo parecía. Era la primera máquina capaz de moverse sola, el primer tren. Hasta entonces, nadie podía imaginar que algo sin vida pudiera moverse sin ayuda de caballos o del viento. Ver una mole de hierro avanzar a toda velocidad era como ver un milagro hecho de ruido y humo. Algunos decían que aquel artefacto era peligroso, que traería desgracias. Otros lo miraban maravillados, convencidos de que estaban presenciando el nacimiento del futuro. Mi papá dice que ese fue el momento en que el mundo empezó a moverse más rápido. El tren cambió el ritmo de la historia. Lo que antes llevaba semanas, ahora se podía recorrer en horas. Por primera vez, las distancias dejaron de ser barreras y el sonido de los cascos de los caballos fue reemplazado por el silbido del vapor. A veces intento imaginar cómo se sentiría estar allí, viendo aquella enorme máquina resoplar humo, escuchando su rugido recorrer la tierra. Debía de parecer magia, un poder tan grande que parecía imposible que lo hubiera creado un ser humano. Pero alguien lo hizo, y ese alguien abrió el camino a una era en la que la velocidad se convirtió en una nueva forma de vivir. Dicen que desde aquel primer viaje, el mundo nunca volvió a ser silencioso. Cuando era pequeña, siempre pensaba que los caballos habían sido los primeros coches del mundo. Mi papá me contó que, durante miles de años, fueron la única forma de moverse rápido. Tiraban de carretas, llevaban viajeros y arrastraban mercancías. Pero había un problema. Los caballos se cansaban, necesitaban descansar y comer, y no podían recorrer grandes distancias sin detenerse. Así que durante siglos, el sueño de la humanidad fue encontrar un modo de viajar sin depender de ellos. Algunos pensadores ya lo imaginaban. Leonardo da Vinci dibujó máquinas que parecían moverse por sí solas, y más tarde, inventores de toda Europa comenzaron a experimentar con un poder que estaba oculto en algo tan simple como el agua caliente, el vapor. Cuando el agua hierve, se convierte en una fuerza invisible capaz de empujar metales. Aquello parecía magia, pero era ciencia. Y un día alguien decidió usar esa fuerza para mover ruedas. El primero en lograrlo fue un inglés llamado George Stephenson. Diseñó una máquina que podía arrastrar vagones enteros sin necesidad de caballos. Cuando su locomotora arrancó por primera vez, el mundo entero se detuvo a escuchar. Era como si la tierra respirara por el humo de aquella chimenea. Algunos lo llamaron el dragón de hierro. Otros simplemente la máquina imposible. Pero todos entendieron que algo nuevo había comenzado. Mi papá dice que cada gran invento empieza con una idea que parece absurda. Y es verdad. Nadie creía que el vapor pudiera mover toneladas de hierro, hasta que alguien lo intentó. Aquel sueño de moverse sin caballos se convirtió en una realidad que pronto cruzaría montañas, mares y fronteras. A veces pienso que el tren no solo cambió la forma de viajar, sino también la manera de soñar, porque después de verlo avanzar por primera vez, la humanidad comprendió que nada era demasiado pesado para moverse, si tenías la suficiente imaginación. Durante mucho tiempo, el vapor fue solo eso, una nube caliente que salía de las ollas o de los manantiales. Nadie pensaba que pudiera servir para mover algo. Pero poco a poco, los inventores empezaron a mirar aquel fenómeno con otros ojos. Se dieron cuenta de que, si el vapor podía empujar una tapa o hacer saltar una válvula, tal vez también podría mover una máquina entera. Fue entonces cuando el agua, el fuego y el metal se unieron para dar vida a algo completamente nuevo. Al principio, las máquinas de vapor eran enormes y ruidosas. Servían para sacar agua de las minas o mover engranajes en las fábricas. Pero pronto alguien pensó, si puede mover una rueda, también puede movernos a nosotros.
Así nació la locomotora. Una máquina hecha de hierro, alimentada por carbón y agua, capaz de recorrer kilómetros sin detenerse. Cada vez que el fuego calentaba la caldera, el vapor empujaba los pistones y las ruedas giraban con fuerza, como si un corazón invisible latiera dentro de aquella bestia metálica. Mi papá dice que el tren fue el primer invento que hizo que la gente sintiera que el futuro había llegado. Cuando la locomotora se ponía en marcha, la tierra temblaba y el humo cubría el cielo. Los niños corrían detrás de los vagones, los campesinos dejaban de trabajar solo para verla pasar, y muchos ancianos se persignaban pensando que era cosa del diablo. Pero pronto el miedo se convirtió en admiración. Yo me imagino cómo sería subir a uno de aquellos trenes por primera vez, con el sonido del vapor saliendo a borbotones y las ruedas chirriando contra los raíles. Debía de ser como entrar en una criatura viva, una que no caminaba, sino que volaba sobre el suelo. Ese día, el vapor dejó de ser solo agua caliente, se convirtió en fuerza, en movimiento y en el principio de una nueva era. Cuando el tren empezó a recorrer grandes distancias, el mundo cambió de verdad. Antes, viajar de una ciudad a otra podía llevar días, incluso semanas. Los caminos eran de tierra, llenos de barro, y las carretas avanzaban despacio. Pero con el tren, la distancia se encogió. Lo que antes era un viaje agotador se convirtió en una aventura rápida y cómoda. Las personas podían moverse, comerciar, visitar a familiares o conocer lugares que antes solo imaginaban. Mi papá dice que el tren fue el primer invento que hizo sentir al ser humano que el mundo era más pequeño. Los pueblos que antes parecían aislados empezaron a conectarse. Las ciudades crecieron y el comercio se multiplicó. El sonido del silbato del tren se convirtió en una señal de esperanza. Donde llegaban las vías, llegaban también las oportunidades. Pero no todos lo recibieron igual. Algunos lo llamaban el monstruo de hierro, porque escupía humo y hacía temblar la tierra. Había quienes creían que era demasiado rápido y que podía asfixiar a los pasajeros si iban a tanta velocidad. Otros pensaban que los animales dejarían de existir porque el ruido los asustaría. Sin embargo, el tiempo demostró lo contrario. El tren no destruyó el mundo, lo unió. Recuerdo la primera vez que viajé en tren con mi papá. Me senté junto a la ventana y no podía dejar de mirar cómo todo se movía tan deprisa. Los campos, las casas y los árboles parecían correr hacia atrás. Él me dijo que los trenes fueron la primera vez que los humanos sintieron que podían controlar el tiempo. Y creo que tenía razón. Por eso muchos decían que el tren era como un corazón de hierro que latía a través de los raíles, llevando vida y movimiento a cada rincón. Cada estación nueva era una puerta abierta al futuro, y cada silbido una promesa de que el mundo seguiría avanzando. Hoy los trenes forman parte del paisaje. Pasan tan rápido que apenas los notamos, pero hubo un tiempo en que verlos era como presenciar un milagro. Cada silbido que sonaba a lo lejos era la señal de que algo nuevo se acercaba, una promesa de progreso. Los raíles eran como venas de metal que llevaban vida, comercio y conocimiento de un lugar a otro. Y todo eso empezó con un simple rugido que rompió el silencio de la historia. Mi papá dice que los trenes no solo transportaron personas, sino también ideas. Gracias a ellos, los libros, las noticias y los inventos se movieron más deprisa. La gente empezó a pensar diferente, porque el mundo se volvió más cercano. Un granjero podía leer un periódico de la ciudad y un niño podía viajar a conocer el mar. El tren hizo que la humanidad se sintiera un poco más unida. A veces pienso que el tren fue el primer internet de la historia. Llevaba información y personas por todo el mapa, conectando lugares que antes ni sabían que existían. Por eso, aunque hoy existan aviones o coches eléctricos,
El sonido de un tren todavía me parece especial. Tiene algo de nostalgia, como si recordara al mundo que una vez fue el rugido del futuro. Cada vez que viajo en tren, miro por la ventana y pienso en aquel primer viaje, en los rostros asombrados de quienes vieron moverse la máquina por primera vez. Ellos no lo sabían, pero estaban asistiendo al nacimiento de una nueva era. Dicen que cuando la primera locomotora arrancó, alguien murmuró: "El mundo ya no volverá a ser el mismo". Y tenía razón, porque desde entonces, cada silbido que se escucha a lo lejos nos recuerda que la humanidad nunca dejó de moverse hacia adelante.